vamos a dar ahora, después de haber transformado en nuestra mente esas imágenes que todos tenemos, todos las tenemos, sobre Dios en nuestra vida, y cómo esa religiosidad popular, cómo esas urgencias que tenemos todos los días en nuestra vida, cómo hacemos vida esa fe, cómo hacemos vida a ese papá, a ese papito que nos acompaña, a ese Dios proveerá, que decimos a veces sin fe, porque a veces lo decimos y lo repetimos, Dios proveerá, pero no creemos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ¿cuántos minuticos, padre, de preguntas? 10 minuticos de preguntas para ver quién va a participar y para ver qué será que tenemos de lo que hemos escuchado, qué estamos pensando. O una pregunta exactamente. Retomando lo inicial sobre la religiosidad popular, a pesar de, creo yo, que la iglesia ha estado como depurando, pero para mi concepto todavía, y es la pregunta, la religiosidad popular sigue siendo como una distractora a lo esencial. Precisamente hace unas 2 noches en reuniones de preparación a la consagración de unos salvatorianos laicos, hablábamos con relación a eso. Porque hay como que muy acentuado la devoción a la Virgen ya. Y hay una cita bíblica que es el caballito de batalla de algunos hermanos separados, y es: nadie va al Padre si no es a través del Hijo. Entonces, esa es la pregunta: ¿hasta qué punto pues la iglesia ha permitido esa religiosidad popular acentuada como todavía se percibe? Esa es una pregunta. La otra, Nacho, hablabas tú de que a veces creemos en un Dios milagrero. En las Escrituras también escuchamos, vemos, leemos, reflexionamos sobre cuando los mandó a los apóstoles y les dijo: vayan, saquen demonios, curen, en fin, etc. Inclusive cuando ellos regresan en una oportunidad, como que ellos hablan de que no pudieron ser capaces de hacerlo. Y Jesús los reprende diciendo que eran como hombres de poca fe. Cuando uno tiene una necesidad, sobre todo crítica, digamos, un estado de salud, la misma Escritura dice: toca que se les abrirá. Y cuando uno toca ante una necesidad, eso es esperando un milagro. Entonces, ¿por qué el Dios milagrero? No es como que no es la idea. ¿Quién va a contestar? Lo que pasa es que tenemos que saber que los evangelios no fueron escritos por filósofos. Los evangelios tampoco son biografías de Jesús. Los evangelios es la recopilación de recuerdos de lo que Jesús dijo e hizo por parte de los primeros seguidores que se constituyeron en comunidades. Y el milagro no es una violación de las leyes de la naturaleza, sino que es un signo de la presencia del reino. Cuando tú le encomiendas al Señor tu salud, lo imprevisible puede suceder, y hoy la física cuántica lo está diciendo mucho más claramente. Pero no es el hecho de que tú te sanes de una enfermedad, sino que incluso aprendas a vivirla en la fuerza de Dios. Y si te sanas, qué bien. Pero no coloques la fe solamente en el hecho de que tú te salves, porque Dios no es el de la filosofía, sino es el Padre de la misericordia. Está contigo allí en el dolor, en el sufrimiento y hasta en la muerte. De manera que lo que tenemos que ver es si ese hecho es un signo de la presencia del Rey. O sea, de que Dios reine en el corazón humano, en la vida humana. Por eso
desprendernos de la comprensión de un Dios a la manera de la filosofía a un Dios a la manera semita, de la mentalidad de los pueblos semitas. Y Jesús es un semita. ¿Cuál es el problema grande que tenemos? El historizar los relatos y el meterles una filosofía que fue posterior al cristianismo primitivo. No sé si es claro. Lo que quiero hacer ver es que el milagro bíblico no es el milagro filosófico. Nada que ver lo uno con lo otro. De pronto, solo añadiría que hay una pregunta sobre María, ¿no? La devoción, la piedad popular, ¿no? Exalta, tiene a María, la Virgen, como en el centro. Quizá ha detectado el cristianismo desde los orígenes por esa transformación que hubo en la comprensión de Dios que Jesús nos reveló. A María se le resalta precisamente por ser un milagro primordial. La humilde y la sencilla de la que nadie esperaba y del lugar y del rincón donde nadie se esperaba que llegara la salvación y el Mesías, se lleva a cabo. Y ese es el primer milagro, que lo que uno menos piensa puede pasar. Y María, después, viendo a su hijo y sola y triste y llorosa, está formada en misionera. Por eso cada devoción a María es la que es capaz de transformar, decía también el Papa Francisco hermosamente en la Evangelii Gaudium, que María es la mujer que es capaz de convertir un lugar maloliente de ovejas y de vacas, imaginemos cómo huele, en el lugar de la salvación, de la vida, de la felicidad verdadera y eterna. Entonces, ahí por eso María, pero se desvirtúa la devoción cuando la ponemos por allá bien altísima y al contrario de la mujer humilde y sencilla, y nos vamos ahí como distanciando, ¿no?, de esta primera visión que se tuvo de María, humilde y sencilla. Por eso los pobres se identifican mucho con María, pero la Virgen no los deja ahí como postrados, sino que los lleva adelante. También eso nos ayuda a purificar un poco también nuestra devoción mariana tan importante. Gracias. Yo tengo varias preguntas, pero me voy a ubicar a una. Estoy convencido de que mientras nosotros no seamos oyentes de la palabra de Dios y no creamos en esa palabra, va a ser muy difícil que nosotros podamos tener una imagen de Dios como Dios es. Por eso Jesús dice: quien me ve a mí, ve al Padre. Y en la transfiguración fue el mismo Padre que dijo: escuchen. Entonces, escuchar a Jesús me parece a mí que es una tarea que todos, sacerdotes, laicos, todos, tenemos que tratar de hacer posible de que en nuestras comunidades, en la parroquia, en todos los frentes apostólicos, nosotros seamos verdaderos oyentes de la palabra de Dios. Que en la medida en que nosotros nos comuniquemos con Dios, pues en esa medida vamos a entender más la humanidad de Dios entre nosotros, digo yo. Sí, quizá por eso se exalta tanto a María, ¿no? María, Jesús, cuando le dicen que te busca tu mamá y tus hermanos, es eso. Dichoso ella, no tanto porque engendró al Hijo, sino porque dichosos los que cumplen la voluntad de mi Padre. La oyen y la cumplen. Y ella es la primera que la oye y la cumple, la encarna, la gesta en sí. Deja que la palabra se vuelva acto, no carne. Esa es la llamada también que nosotros tenemos y aprendemos de nuestra devoción mariana, a ser realmente oyentes de la palabra, como dice Eusebio, y era la inquietud de Adolfo también, para que seamos realmente discípulos, discípulas, misioneros, misioneras de su Hijo, el Divino Salvador. Basado en una escala, digamos, socioeconómica,
¿están los pobres más cerca de la verdadera imagen de Dios que cualquier otro cristiano? El asunto lo responde Jesús. Son los favoritos del reino, por víctimas, no por pobres. Son consecuencia de sistemas de iniquidad y de injusticia. El 1% de la humanidad posee la riqueza del 99,9%. 6 magnates de las finanzas mundiales controlan la economía mundial. Los seguirán controlando a través del capitalismo digital. Las IA, inteligencia artificial, y las redes pertenecen al gran capital financiero mundial y nos van a poner a pensar como ellos quieren. Mientras la humanidad no reaccione, y esa ha sido la propuesta de Francisco, incluso proponiendo un modelo económico alternativo diverso, reuniendo a economistas en Asís, no pudo llevar a cabo todo ese proyecto por la pandemia, y lo que ahora León está planteando. Los pobres son el rostro sufriente de Cristo. No la pobreza, quiero aclarar. La pobreza es mala, es anticristiana y antidios, y tenemos que luchar contra ella. Pero tenemos que saber que el corazón pobre es el que está abierto siempre a Dios. Y si tu corazón está abierto a Dios, estás viviendo la fe a la manera de los pobres. Pero si eres rico, nunca serás avaro, ni serás explotador, ni vivirás de la sangre y del trabajo del que está ahí en tu empresa. Y hay modelos de empresas solidarias, de empresas que reparten las ganancias al final del trabajo. El cristianismo no se opone a la búsqueda de crear riqueza por el trabajo, pero sí es claro en que los favoritos del reino, y eso es lo que León nos recordó a toda la iglesia, son los pobres. Y que el compromiso nuestro es luchar por un mundo sin pobres. Por eso empieza diciendo León el texto evangélico: a los pobres los tendréis siempre con vosotros, para que luchemos por ellos, no para que digamos que siempre y esto no va a cambiar, no. Pero yo quisiera decir algo sobre el milagro, que no quiero que haya una mala interpretación de lo que digo. Lo imprevisible puede suceder. Jesús, para los exégetas, o sea, los intérpretes de la Escritura, los que estudian las lenguas y analizan bien la Escritura, realizó una actividad sanadora durante su ministerio público. En eso están de acuerdo. Pero el objetivo de Jesús no era curar por curar. Y el endemoniado eran personas que de tal manera estaban poseídas por el mal que respiraban maldad. Pero es que ¿cuántas veces no nos sentimos también nosotros endemoniados? ¿Cuántas veces no respiramos maldad? ¿Cuántas veces no tenemos ganas de vengarnos? Eso es el demonio, el demos, lo contrario a lo divino. De manera que sí, yo me puedo sanar, pero es la fe la que me sana. No es el santo ni la santa, es la fe. Te has salvado, eso es claro en los evangelios. Y por ello tenemos que orar por la salud, que tenemos que orar por la salud. Tenemos que orar por las dificultades económicas que se nos vienen. Tenemos que orar y Él está ahí sacándonos adelante. Pero queremos ser también fieles al tiempo, sobre todo por las personas que estarán viendo nuestro
programa a través de Facebook. De YouTube también. Sí, bueno, queremos para cerrar este panel, pues decir que realmente en el fondo las inquietudes que nos han compartido, muchas gracias, les agradecemos, apuntan un poco a decirnos que detrás de las imágenes de Dios hay una fe en Él. ¿Y cuál es la fe? Es lo que nos pide el Señor, nuestro beato Francisco Jordan, que caminemos y que las fortalezcamos y las depuremos y que ayudemos a otros a depurarlas y a fortalecer todo lo bueno que hay en esta experiencia de fe. La fe, en últimas, lo que nos pide Jesús, y está unido mucho a esto de la religiosidad popular y que es de todos los estratos, la necesidad de milagros, de favores de Dios, es seguridad. La fe que Jesús pide a cada vez que cura a alguien, como a la hemorroísa y a los discípulos que no fueron capaces de curar a aquel enfermo, seguridad, certeza, convicción de que Dios no falla y que cumplirá su deseo de que estemos bien, felices. Y esa fe es la que tiene que estar soportada por unas imágenes y prácticas muy sanas, cada día más sanas. Bueno, entonces le damos las gracias a los asistentes y a los que nos están siguiendo por nuestro canal. Síganos en más formación.